Selma, ¿por qué no me contaste que tú eras amiga de Mónica Serrano? Pues porque... Tú eres la clave de todo. No solamente fuiste amiga de Mónica Serrano, sino que ahora eres amiga de mí, Adriana, y también te encargaste de ponerla en esa casa. Evidentemente sabes muchas más cosas de las que hasta ahora me dijiste. Aquí me tienes. A ver, dime. Dicen que Los Cabos son maravillosos en esta época del año. Te va a encantar. Mónica. ¿Qué pasa? ¿Eh? Este barco era de tu esposa, ¿verdad? ¿Verdad? Contéstame, por favor. Sí, era de ella. Lo pagó. ¿Pero qué pasa? La escuché. Gerardo, la escuché. Primero sentí un pinchazo, como si me clavaran con una aguja aquí en esta parte. Y después la escuché. Me dijo, me mató. Elena me mató. Fue justo aquí donde me picó. A ver, tranquila, ya, tranquila. Mi amor, no tienes nada. Gerardo, por favor, escúchame. Fue la voz de Mónica Serrano, te lo puedo garantizar, la escuché yo. Tranquila. En este barco no hay nadie. Solamente estamos tú y yo, nadie más. No quiero seguir aquí. No quiero. Mónica Serrano sabe que la estoy traicionando contigo. No quiero seguir aquí. Ya, tranquila. Llegamos a Rosarito y tomamos un avión, a donde tú quieras. Pero por favor, Devuélvete inmediatamente a Los Ángeles o me tiro al agua en este momento, Gerardo. Es en serio. Tú eras amiga de Mónica Serrano, me lo dijo Emiliana. ¿Sí? ¿Y? ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Pues porque nunca lo preguntaste, Diego. Siempre andabas preguntando por Adriana. A ver, entonces, cuéntame cómo es que conociste a Adriana. Adriana no, a Mónica. Y ya te dije que la conocí en una entrevista que yo... No, ya, Selma, ya. Párale con esos cuentitos, ya. Tú debes saber perfectamente que Mónica Serrano y Adriana se conocieron de forma casual en México. Mónica Serrano casi atropella a Adriana con su limusín. Y esa misma noche le dio un aventón hasta mi casa. Le regaló una botella de champaña que nos bebimos juntos porque esa noche yo le pedí matrimonio a mí, Adriana. Y esa misma noche todo cambió. No sé qué le pasó a Adriana. ¿Qué le pasó? ¿Por qué cambió? ¿Por qué se cambió el nombre? ¿Por qué se empezó a llamar como la pianista? ¿Por qué resulta que eres amiga de una mujer que podría ser tranquilamente su mamá? Ya, Diego, por favor, calma, que tienes todo confundido. No. Quiero que me digas la verdad. ¿Qué es? ¿Adriana era amante de Gerardo mientras estaba conmigo? ¿Es eso? Abusadas, mis chavas. No hablen con desconocidos y salgan en grupos de la fábrica. Las pueden secuestrar para prostituirlas. Permítame. Por favor, cuídense mucho, ¿sí? Gracias. Flaca, ¿qué pasa? No tengas miedo. Yo estoy aquí para defenderlas. Además, piensa que tú vas a evitar que esas chavas pasen por lo mismo que tú pasaste, ¿no? Mira, ahí vienen dos. Anímate. Lean esto. Les puede salvar su vida. Dice doña Lupe. No se dejen engañar. Váyanse con cuidado. Selma, dime la verdad. ¿Adriana me engañaba con Gerardo Fonsi? No, Diego, no es así. Entonces, ¿qué es? Dime qué es. ¿Por qué tienen tantos misterios ustedes dos? ¿Qué se traen? ¿Por qué se hace llamar Mónica Serrano? ¿Por qué finge no conocerme? ¿Por qué hace hasta lo imposible para alejarse de mí? ¿Por qué? Adriana es Mónica Serrano. Las dos son una sola. Señor, le dije que no podía pasar. Está bien, Mariana. Ya lo voy a atender. Por favor, cierra la puerta. Con permiso. ¿Qué pasó, Ricky? No me digas que ya perdiste los modales. ¿Que en esa universidad tan cara no te enseñaron a tocar la puerta? Cállate, Elena. A la que no le enseñaron nada fue a ti. ¿Cómo puedes ser tan malagradecida con alguien que te dio todo? ¿Se puede saber por qué le dijiste esas mentiras a Camila sobre su mamá?
El alma de Mónica renació en el cuerpo de Adriana. Ahora entiendes por qué ha sido todo esto tan complicado. No puede ser. Diego, tú has sido tan insistente que tenías derecho a saberlo. Yo solo espero que... No, es la mentira más absurda que podrías haber inventado, Selma. Es ridículo. ¿Qué te crees? ¿Que soy idiota o qué? No, claro que no. A mí también me costó mucho trabajo entenderlo, pero después... Vas a tener que inventarte un cuento mucho más original y más creíble para la próxima. Porque por más que insistas, yo voy a seguir luchando para recuperar a mi Adriana. ¿Qué es lo que pretendes viniendo a mi oficina a reclamarme por algo que no conoces? Ah, es que como ya no puedes jugar al abogado, ahora defiendes a los muertos, ¿no? Búrlate. Búrlate todo lo que quieras, Elena, no me importa. Pero a Camila déjala en paz con todas esas mentiras sobre su mamá. A ver, Ricardo. ¿Tú cómo sabes que son mentiras? Tú y yo sabemos que doña Mónica no era una irresponsable. Camila estaba en París, sí, pero tú y yo vivíamos bajo ese mismo techo y nos dimos cuenta que ella nunca hizo nada que le pudiéramos reprochar. Ay, chiquito. Me asombra tu ingenuidad. Obvio que ahí en la casa y frente a los criados, ella se iba a comportar bien. Pero recuerda que era yo la que la acompañaba a los viajes en el extranjero. ¿Por qué crees que se inventaba tantas giras? ¿Cómo puedes hablar así de alguien que hizo tanto por ti? ¿Te has preguntado quién serías si no fuera por ella? ¿O dónde estarías? Uy, ¿cómo la defiendes? ¿No será que también fuiste uno de sus amantes? ¡Claro! Tiene toda la lógica del mundo. La madre te dejó tan emocionado que ahora descargas tu pasión en la hija. Ten mucho cuidado, amiga. Si te habla alguien que no conozcas, sigue de largo. A nosotras nos secuestraron en México y pues mejor ni les cuento todo lo que pasamos. Pero ustedes aquí están más desprotegidas, no tienen papeles y mucho menos una familia que las pueda rescatar. Por eso nunca salgan de noche y si lo hacen siempre avisen para dónde van. Nunca hablen con desconocidos, eso es lo más importante. Cada vez que salgan de la fábrica, salgan en grupos. Digan a dónde van, a qué hora van a regresar. Yo también lo dudé en un principio. Imagínate cuando esa chica se me acercó diciendo que era Mónica Serrano. Hasta la insulté, le dije que estaba loca. Pero luego... Diego luego me dijo cosas que solamente Mónica Serrano y yo conocíamos. Ya, por favor, ya. Deja de burlarte de mí. Mira, no tendré los estudios que tú tienes, pero créeme que no soy ningún idiota. A ver a quién convences con estas barbaridades que me estás diciendo. No, Diego, por favor. Déjame explicarte. Te vas a dar cuenta. Es que no hay explicaciones para lo absurdo, Selma. Deja de insultar mi inteligencia, por favor. Sabes, yo pensé que tú eras una buena persona, pero cuanto más hablas, más me convences de lo contrario. Ya veo que no puedo contar contigo para nada. Voy a resolver esto yo solo. Agradece que no te conteste lo que te mereces. Pero lo que estás diciendo es una aberración. Más aberrante es querer sacar provecho por partida doble. Intentar con la hija lo que no pudiste hacer con la madre porque se te murió muy rápido. Ándale, Ricky. Confiésalo. Eres un trepador y te le estás dando de recto para tapar los errores de tu antiguo amante. ¿Sabes cuál fue el único error de doña Mónica? Recogerte. Criar un cuervo en su propia casa sin saber que nunca le ibas a agradecer lo que hizo por ti. Cada vez estoy más seguro que tú tienes que ver en todo esto que está pasando. Y si estás inventando todo, es porque traes cargando mucha basura. Ah, mira. Pues ahora sí me pica la curiosidad. Dime sin pena. ¿Quién es la basura? Cuéntame. Raúl Camacho, por ejemplo. ¿Cómo no ibas a saber que él era el dueño del 30% de la empresa si tú llevas las finanzas, Elena? A mí no me engañas. A lo mejor a Camila porque te quiere mucho, pero a mí no. Deja de decirle todas esas mentiras a Camila sobre su mamá. Ya basta, Ricardo. Te vas ahora mismo, llamo a seguridad. ¿Qué pasa? Gracias. De nada. 1, 2. ¿Qué onda, mi reina? A ver qué estamos promocionando. No dejes que te engañen.
pueden ser secuestradores de mujeres. Chale. Como que ves muchas películas de policías, No ¿verdad? me toques. Pues no me provoques, mi reina. Oye, ¿y tú? ¿Se te perdió una igualita o qué? Órale, no sabía que tenías novia, ¿eh? Ya sácate o si no te las vas a ver conmigo. Me gusta más acá. Mira, tu amiguita. desgraciado. Estas niñas tienen que las defiendan. Mire cómo tiemblo, ¿eh? Yo nomás les digo, lleguen de aquí, chamaquitas. Al Rottweiler no le va a gustar nada que estén por acá. Pues a mí me vale lo que digas, imbécil. Maite, mejor vámonos, por favor, te lo suplico. Allá ustedes, ¿eh? Luego no digan que no se los advertí. ¡Ay, ya cállate! De este imbécil se tienen que cuidar. Son unos animales. ¡Mucho ojo! Me insultó horrible, Cami. Yo no puedo permitir que me falten al respeto, ni que venga a armarme escándalos aquí. Estuvo a punto de golpearme, te lo juro. Solamente vine a decirte que tienes que limpiarte la boca antes de hablar de Mónica Serrano. No eres más que una malagradecida. ¿Te das cuenta cómo me habla? Ricardo, ya, por favor, vete. Pero sí. Camila... Por favor, te suplico que te vayas. Felicidades, Elena. Ganaste otra vez. Qué bueno que lo pusiste en su lugar, prima. Te dije que lo de ustedes no iba a durar mucho. Lo que pasa es que Ricardo... Basta, Elena. Ricardo lo único que está haciendo es defender la memoria de mi madre. Y tú deberías de hacer lo mismo. Bueno, pues el negocio está saliendo de maravilla. De hecho, hasta estoy pensando en expandir los proveedores. ¿Qué pacho, mi Charlie? ¿Qué? ¿No llenas con mi gente o qué? No, ¿cómo crees? No, sí, pero siempre es bueno tener más contactos. Yo conozco algunos polleros que nos pueden dar información para atrapar más chavas. Tranquilo, mira, lo de la fábrica está muy bien. Nada más que, bueno, no podemos quemarla, porque si no nos pondríamos en evidencia. No me vayan a salir con una fregadera o algo así. Tranquilo, tranquilo. Que desconfiado. Hombre, si estamos muy contentos con ustedes, socios. Nada más que, bueno, hay que expandirnos un poco. ¿Sabes qué es lo mejor? Que estas viejas, nadie pregunta por ellas. Ni en México, ni aquí, ni nadie, ni la policía, nada. Tranquilo, hombre. Bueno, lo del pollero, ¿qué? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo funciona o qué? Bueno, el Pachuco va a venir aquí a visitarte cada que tenga información sobre algunas chavas bonitas que crucen la frontera, solas y sin papeles. Tú te dedicas a vigilarlas y a cazarlas. Luego te las traes para acá. Acondicionamos esto para que estén cómodas. Acá bien bonito. Ahora, lo más importante es la seguridad. Si tú sospechas, aunque sea un poquito, que alguno de tus hombres te va a traicionar, no lo dudes. Deshazte de él. ¿Cómo es posible que puedas creerle más al idiota de Ricardo que a mí? Tú y yo somos como hermanas. Deja de hablar mal de Ricardo, Elena. Es mi novio, respétalo. Discúlpame. Pero es que me duele mucho darme cuenta de que te lavó el cerebro y te puso en mi contra. No, no culpes a Ricardo. Últimamente no me gusta lo que haces. No me gustan tus actitudes déspotas, sobre todo para la gente que trabaja con nosotros. Entiendo que estés enojada por lo que te dije de tu mamá, pero te juro que... Mira, Elena, yo no sé si lo que me dijiste de mi mamá sea cierto o no, pero te voy a pedir que no vuelvas a mencionarlo, ni conmigo ni con nadie. Y te juro que si lo que dijiste de mi mamá no es verdad, yo nunca te lo voy a perdonar. No nos debimos haber arriesgado así. Ay, mi valedora, ya cálmate, que estamos sanas y salvas aquí en la casa. Pero ese tipo de los perros, y si no, segurito es uno de los que anda buscando a esas muchachas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dime, Maite, dime. Bueno, ya, ¿cómo que qué vamos a hacer? No hay miedo en esta casa, estoy yo las voy a cuidar y el Diego también. Eso es lo que vamos a hacer. No, segurito y no siguió, ella sabe dónde vivimos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted y Diego así solitos si son un montón? Bueno, ya, ¿qué pasa? ¿No recuerdas cuando estaban detrás de la Jennifer? ¿Ah? ¿Y qué pasó? Diego y yo los enfrentamos y no nos hicieron nada. ¿Corrieron o no? Pues que también ayudó el que llegaran al Martín y Don Rorro. Pero está bien, lo que quiero decir es que en esta casa no quiero miedo. ¿Me entiende?
Vamos, llévatela al cuarto. Yo voy a hacer un té de tilo para todas. Vamos. Mi amor, aún tenemos tiempo de ir a otra parte. Vamos, nos tomamos un vino, comemos algo, nos calmamos y decidimos qué vamos a hacer. No, Gerardo. Esto fue una clara señal de que estamos jugando con fuego. Yo no quiero hacer nada que moleste el alma de tu difunta esposa. No quiero. Dios, los muertos no hacen daño, los vivos sí. No me digas que tú también crees en supersticiones y esas cosas. Pues tan creo en ellas que estoy segura de que el alma de Mónica Serrano no ha podido descansar en paz. Pues te toca un fantasma muy desinformado porque mi esposa murió de causas naturales. Ahí están los informes médicos. ¿Seguro? ¿Me los mostrarías? ¿Los tienes? ¿Por qué voy a desconfiar de un médico que atendió a mi esposa durante años? ¿Y si se tratara de un error, Gerardo? Si fuera cierto que Elena mató a Mónica Serrano, ¿tú qué harías? ¿Me lo dirías o me lo ocultarías? En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad.